Bueno, muy bien. Muy bien, entonces les doy la bienvenida a todos a este curso de Fundamentos de Bases de Datos. Como ya inicié la grabación, por favor activen sus cámaras un momento para que queden en el registro. Y Sebastián, por favor. Listo, bien. Ok, entonces, como les decía hace un momento, pues bienvenidos al curso. El proceso, como pues hemos estado trabajando ya el año anterior, ya sabemos, aunque creo que hay una compañera nueva, si no estoy mal en el grupo, vamos a trabajar también por medio del Classroom. Entonces ya les hice extensiva la invitación. No sé si ya les habrá llegado a su correo, en donde también voy a estar dejando las actividades adicionales para que ustedes las estén desarrollando semanalmente. Esa es la idea. Entonces el día de hoy vamos a arrancar con una presentación que tiene que ver con fundamentos de bases de datos. Vamos a mirar unos 4 videos, todos cortos de unos 8 minutos aproximadamente, para, para dejar totalmente claro lo que es el proceso o la temática que tiene que ver con este tema, con lo de las bases de datos. Y vamos a hacer un taller al finalizar. Muy bien, entonces voy a compartir. Bien, me confirman por favor si ya pueden apreciar la diapositiva de introducción a bases de datos. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Entonces, básicamente, este concepto de base de datos para nosotros, que para nuestro futuro en la ingeniería de sistemas, es algo clave, es algo importante, fuera de la programación. ¿Por qué? Porque la programación y las bases de datos van de la mano. Actualmente están muy relacionadas. Anteriormente era un poco independiente, pero ya en este momento, si ustedes van a programar, tienen que saber trabajar una base de datos. No solo programarla, sino saber generarla, desarrollarla. Entonces, para este caso, nuestra base de datos es una colección de información, la cual se encuentra organizada, que en este caso cualquier software que sea especializado para manejar una base de datos pueda seleccionar rápidamente los datos que se requieren. O sea, en este caso, una base de datos es un sistema de archivos electrónico. Tener en cuenta que la base de datos es un grupo, una colección de información, pero tiene que estar organizada. Eso es la parte clave o las palabras claves, que es un conjunto de información y que tiene que estar organizado. Si en una definición de base de datos no está la palabra organizada, ya deja de ser una base de datos, porque tienen que estar esos dos conceptos. Es un conjunto de datos y tienen que estar organizados. Bien, una base de datos, como ustedes observan acá, en el centro encontramos una serie de carpetas, archivos, datos, y alrededor de ella puede haber un conjunto de personas. No alcanza.
Pero vuelvo otra vez y la comparto. Dame un segundo. Indíqueme si ahora sí. Sí la... Listo. Entonces, como les decía, aquí en el centro ustedes aprecian unas carpetas que son los datos, archivos o el conjunto de información que tiene que estar ordenado. Alrededor de él hay un conjunto de usuarios o un grupo de usuarios o de personas queriendo acceder a esa información. Entonces, el primer punto de las bases de datos es que es un conjunto de información, un grupo de datos. Pero ese grupo de datos tiene que estar ordenado. Ahora, esos datos tienen que estar administrados por un software o por un gestor de base de datos, que es un programa como tal, que es lo que vamos a mirar más adelante. Y a su alrededor tiene que estar, digámoslo así, relacionado también con la parte de hardware, que serían los computadores que ustedes ven ahí alrededor. Y cada uno de esos ordenadores, equipos, están operados por un usuario, ya sea un usuario especializado o un usuario simplemente que necesita hacer algún tipo de consulta, que no tiene grandes conocimientos, sino que tiene lo más básico, que es saber manejar cualquier plataforma. Entonces, esto vendría siendo una base de datos. Una persona se acerca a una terminal y esa terminal tiene un software especializado que va a hacer una consulta o va a hacer una revisión en unos datos. Ese sería el primer punto. Bien, todas las bases de datos tienen que cumplir ciertos elementos, ciertos parámetros. Por ejemplo, deben permitir que a la información yo pueda acceder de una forma muy fácil. O sea, que en este caso el sistema, o sea, el software, sea un facilitador de alto rendimiento. O sea, que si yo me siento enfrente de una terminal, pueda rápidamente buscar y encontrar la información que requiero. Por eso dice, debe ser un facilitador y que permite un fácil acceso. La velocidad es un factor esencial, así como la consistencia de los datos. En este caso, hay bases de datos que pueden ser muy lentas. En este caso, cuando hablamos de que las bases de datos son muy lentas, puede ser que haya redundancia de información, o sea que un dato se repita muchas veces, que a nivel de infraestructura de hardware no tenga las condiciones necesarias, no tenga los requerimientos necesarios para agilizar esa búsqueda, ese trámite de la información. O sea, en este caso que no tenga un buen procesador, no tenga una buena memoria, que los equipos sean muy obsoletos, porque todavía hay empresas que tienen hardware de hace 8 años hacia atrás y las bases de datos se van actualizando diariamente y se van haciendo mucho más grandes. Entonces, por eso es importante la velocidad cuando se maneje una base de datos. Aquí dice evitar redundancia de la información. O sea, en este caso, lo ideal es que yo no deje dentro de mi base de datos varios datos del mismo tipo. O sea, por ejemplo, que mi nombre completo, Luis Alberto Galicia, esté repetido en muchas tablas o en muchas hojas, digámoslo por ahora de esa manera. Que si mi nombre va a aparecer, aparezca en una sola hoja, así yo tenga 10 documentos, pero mi nombre aparezca una sola vez. Si mi nombre aparece también en las 10 hojas, a eso se va a llamar redundancia. Hay demasiados datos. Si hay muchos datos repetidos, va a ocupar demasiada información, va a ocupar, perdón, demasiado espacio. Entonces mi disco duro se va a llenar mucho más rápido. A eso es lo que se habla de redundancia, que no se repitan esos datos.
Características de las bases de datos. Una de las características es la independencia lógica y física de los datos. O sea, en este caso, si yo programo, si yo lo elaboro, si yo desarrollo esa base de datos, la información yo la pueda manipular directamente desde mi software, que no tenga que estar conectado de un software hacia otro, porque ahí ya no va a haber independencia. O sea, es como si yo quisiera entrar a mi casa, pero tengo que pedirle permiso a otra persona para poder ingresar. No, yo tengo que tener independencia. Llegué a mi casa, entro sin pedirle permiso a nadie. Entonces, esa sería independencia lógica y física. En este caso, cuando hablamos física de los datos, es en donde se va a almacenar esa información. Entonces, obviamente, toda la información tiene que estar almacenado en un lugar seguro que no tenga acceso cualquier persona. Redundancia mínima, lo que les decía hace un momento, que ojalá no se esté repitiendo mucho la misma información. Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. ¿Eso qué quiere decir? Acceso concurrente. O sea que muchos usuarios quieran entrar al mismo momento a buscar esa información. Muy buenas tardes. Eso es lo que quiere decir. Dime. Listo, no te preocupes. Debes estar ahorita pendiente entonces a la presentación. Entonces, el objetivo de la base de datos es que yo pueda ingresar a buscar un tema en particular, pero que otra persona en otra ciudad, desde otra terminal, pueda entrar a buscar esa misma información. Y que mi base de datos tenga la capacidad de ofrecerme la información o ofrecer la información a todos los que lo quieran en el mismo instante. No sé si ustedes notaron, pues ahorita por lo de la pandemia, que hubo muchas quejas que cuando la gente fue a visitar una página, a hacer unas compras, la página se demoraba demasiado para cargar o se quedaba pensando. ¿Por qué? Porque había mucha gente ingresando al mismo tiempo. O sea, eso es el acceso concurrente, que mucha gente quiere ingresar. Y si la parte tecnológica de hardware no está al día, no está al tope, pues mi sistema se va a empezar a caer. Un ejemplo claro lo dieron algunas plataformas como Éxito, Falabella, que iban colocando un punto de acceso e iban diciendo, si yo iba ingresando me decía, tú eres el turno número 10, por ejemplo, para ingresar. Entonces, como quien dice, usted va ingresando, tiene que esperar porque ya hay un límite máximo en la plataforma y si usted ingresa se va a volver súper lento el sistema. Entonces, eso es lo que empezaron a hacer algunas empresas manejando sus sistemas para que el sistema no se cayera, porque si hay demasiada gente al mismo tiempo ingresando a una página buscando un dato, la página puede colapsar y la red se bloquea y se cae y nadie puede ingresar sino de pronto después de 1 hora, 2 horas o 24 horas después. Por eso lo ideal es llevar siempre de la mano la parte lógica y física, o sea, la parte de software y la parte de hardware, ambos de la mano. Si yo veo que mi base de datos se está ampliando, hay mucha información que ingresa, a nivel de hardware también tengo que hacer lo mismo, ir adquiriendo equipos más modernos, con mayor capacidad. Ahora, integridad de los datos. Cuando hablamos de integridad es que la información no se vaya a perder, no se vaya a corromper. Si yo coloqué la palabra CIES, por ejemplo, esa información no se vaya a cambiar y que diga CIE y se pierda la S, que por efectos de que mi base de datos presentó una falla de software y entonces algunos datos se perdieron. Entonces, cuando hablamos de integridad es que la información tiene que ser precisa, que si yo ingreso esa información no se me vaya a perder. Eso es cuando hablamos de integridad. Ahora, seguridad de acceso y auditoría. Entonces, si yo deseo ingresar a una base de datos, tengo que ser un usuario que tenga el acceso y sea permitido ingresar a verificar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si ustedes han ingresado
a la página de CIES para consultar sus notas, por ejemplo, deben ingresar con un usuario y la contraseña, que no sé en este momento cómo estará, pero anteriormente era la cédula, podría ser el nombre, la cédula, o la cédula con la contraseña de la misma cédula, para poder ingresar, mirar qué notas tenían, qué asignaturas habían visto. Entonces, eso es seguridad, que yo pueda ingresar siempre y cuando tenga mi contraseña autorizada. Y auditoría es que pueda existir alguna persona que verifique qué están haciendo los usuarios, que esté permanentemente verificando en algo que se llaman logs de auditoría, verificando qué es lo que están haciendo. No qué información entraron a consultar, sino a qué horas ingresó, a qué hora salió, cuánto tiempo demoró, entre otras cosas. Ahora, es importante lo de la seguridad, que cuando ustedes asignen claves, como les decía anteriormente, las claves no sean de fácil captación para otras personas. Tengamos en cuenta que ahorita las contraseñas tienen que ser mínimo de 8, deben llevar mayúsculas, minúsculas, espacios o caracteres especiales como una arroba o un guión, entre otras cosas. Entonces, y estar cambiándolas constantemente. Las empresas que ya tienen al día ese proceso, casi siempre están enviándole mensajes a los usuarios indicándoles de que cada 2 meses, cada 3 meses o cada 6 cambien la clave. Entonces, ese es un sistema de seguridad actualizado que algunas empresas ya han implantado y lo hacen de forma automática, ya sea en las bases de datos o en las páginas web. Y finalmente, respaldo y recuperación. La parte de respaldo, cuando hablamos de respaldo, es que esa información o esa base de datos yo pueda generar una copia de seguridad, los llamados backups, que si tengo la base de datos de CIES en este momento, mediante un proceso en la misma base de datos, yo puedo extraer toda esa información, todos mis datos, en caso de que si ingresó un virus, hubo un incendio, se me dañó el hardware, pueda volver a restaurar la base de datos. En una empresa es clave que nosotros como ingenieros, depende de las políticas de la empresa, cada 3 días, cada 6 días, cada 8, 15, cada mes, cada 6 meses, se esté haciendo un backup, o sea, un respaldo de toda la información. Porque si como nosotros como ingenieros no hacemos backups y se llega a presentar algo catastrófico dentro de la organización y se pierde la base de datos, nosotros vamos a quedar inmersos en un problema jurídico, porque nosotros somos los encargados de mantener esa integridad de los datos y que esa información no se vaya a perder. Entonces imagínense que a un banco se le dañe toda la base de datos de los clientes. Eso sería catastrófico para esa empresa. Entonces, por eso es importante siempre tener un backup para el respaldo y su recuperación posterior. Que eso pues después lo vamos a estar revisando, cómo hacer un backup y cómo recuperar dicha base de datos. ¿Hasta ahí qué dudas tienen de esos puntos? Sí, claro. Sí, señor, es una copia de seguridad. Eso es. Bien. Entonces, ventajas de las bases de datos. Entonces, primero, una de las ventajas es que va a proporcionar una seguridad tanto en la entrada, procesamiento y la salida de esa información. Entonces, lo importante es eso, que los datos tengan una seguridad. Primero, ¿por qué en la entrada? Porque en mi base de datos,
cuando yo voy a digitar un formulario, cuando ustedes se registraron, por ejemplo, ya sea en CIES o se van a registrar ustedes haciendo un correo electrónico y les pasan un formulario, ya sea un formulario digital o un formulario en papel, la entrada de los datos es la información que ustedes van a relacionar ahí, que les piden nombre, entonces ustedes colocan el nombre como tal. El procesamiento es cuando esa información está siendo almacenada o cuando está siendo consultada mediante algún proceso. Y la salida es cuando yo hago mi consulta y digo, bueno, quiero saber cuántos estudiantes tengo en este momento habilitados en la plataforma, y en pantalla me muestra cuántas personas hay en ese momento. Entonces, esa sería la parte de la salida. Entrada es cuando yo ingreso la información, el procesamiento es cuando se almacena o hago alguna consulta, y la salida es cuando me muestra en pantalla o impresa dicha información. Mantiene la consistencia e integridad de los datos. Segundo punto. Mantiene consistencia e integridad. Entonces, en este caso, como les decía hace un momento, que la información sea verídica, que no se vaya a perder y que esté la información completa. Que si yo escribí 10 caracteres, los 10 caracteres estén dentro de esa base de datos o dentro de ese campo. Permite respaldos y recuperaciones. Todas las bases de datos, sin importar la plataforma o el software, debe permitir un backup para los respaldos y para la respectiva recuperación. Permite generar diferentes vistas de los datos. Entonces, cuando hablamos de diferentes vistas, es como la presentación que yo quiero que al final quede en pantalla con los datos que yo estoy solicitando. Entonces, por ejemplo, quiero saber qué estudiantes aparecieron o ya vieron la asignatura de lenguaje de programación 1. Entonces el sistema me puede mostrar una tabla en formato vertical con los nombres de las personas, su identificación y la fecha en que vieron la asignatura. Esa puede ser una vista que esté en formato vertical, pero yo puedo cambiar la vista y que me lo muestre en formato horizontal, por filas. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando habla de diferentes vistas de los datos, que yo lo pueda observar de cualquier manera, ya sea en columnas o ya sea en filas. Controla el acceso a los datos por niveles de usuarios. Controla el acceso a los datos por niveles de usuarios. Entonces tengan en cuenta que en una base de datos pueden ingresar diferentes tipos de usuarios. ¿Y cuáles serían dichos usuarios? Un primer usuario puede ser un administrador. Otro usuario puede ser el gerente de la empresa. Que ojo que el gerente de la empresa no puede ser el administrador de la base de datos. El administrador de la base de datos puede ser el ingeniero de sistemas. Entonces ahí ya son dos tipos de usuarios. Esos serían los niveles de usuarios. Uno es el gerente, otro era el administrador de la base de datos. Otro nivel de usuarios, ¿quién puede ser? Un empleado, un colaborador de la empresa, que sería otro nivel. Y por último, un usuario externo. Entonces yo tendría, ahí estamos hablando de 4 tipos de usuarios: gerente, administrador de la base de datos, un colaborador de la misma empresa y por último un usuario externo a la empresa. Cada uno de ellos debe tener un acceso diferente. Entonces yo les pregunto, un usuario externo a la empresa podría tener acceso a toda la información. ¿Qué dicen ustedes? Un usuario externo a la empresa que va a ingresar a la base de datos puede tener acceso a toda la información de la base de datos.
Bien, ¿quién podría tener acceso a toda la información de la base de datos? De los 4 usuarios que mencioné hace un momento. El ingeniero. ¿Quién más podría tener acceso a toda la información? Exacto, el gerente. Muy bien, ellos dos podrían tener acceso a todo. O sea que el acceso para ellos puede ser total, pero para los otros usuarios, al usuario externo, tiene que ser únicamente para lo que él busque y la información de él mismo, no información de otra persona. Lo mismo sucede para una persona, un colaborador que esté dentro de la empresa. Si él va a consultar algo, tiene que ser solamente lo que él requiere y cosas que sean dentro de la empresa, pero que no involucren a otros usuarios. Entonces sería ese el control de acceso, que es cuando en el caso nuestro tenemos que colocar un campo donde me indica si él es gerente o es administrador, para darle el permiso y el acceso a los datos que él pueda requerir en un momento dado. Entonces, a eso se habla del control de acceso a los datos por niveles de usuarios. Permite mantener la redundancia de datos al mínimo, lo que les nombraba hace un momento, que la información no se puede repetir, sería lo ideal. Y los datos se comparten por múltiples usuarios de forma concurrente. Entonces que yo pueda ingresar a mi página web a ver qué están vendiendo y que yo quiera buscar cuántos portátiles están a la venta en este momento en el Éxito, por ejemplo, y otra persona en otra ciudad también entra a la página del Éxito a ver portátiles. Entonces eso es concurrente, varias personas ingresando a buscar un tema en especial dentro de esa base de datos. Esas serían nuestras ventajas del manejo de la base de datos. Ahora, las bases de datos tradicionales se organizan de varias maneras. Toda base de datos tiene que tener un campo, registros y archivos. En este caso el campo es como el título de la columna. Es como un título de una columna, es una pieza única de información. Un registro es un sistema completo de campos. O sea, en este caso es como una fila donde va la información. Entonces, por ejemplo, el campo vendría siendo la palabra nombre. Otro campo, apellido. Otro campo, dirección. El registro es lo que yo voy a ingresar dentro de cada campo. Entonces, donde dice nombre, Luis, apellido, Galicia, dirección, entonces calle 24, y ahí coloco el resto de la información. Eso sería un registro. Los campos son los títulos de las columnas. Entonces todo esto tiene que ir almacenado dentro de una tabla, que sería esto. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una primera tabla que se llama productos. Esta es mi tabla productos, y aquí yo voy a encontrar el ID del producto. Esto es un campo. Nombre del producto es otro campo. Proveedores es un campo. Observen que tenemos exotic liquids. O sea, esto es un dato. Solamente lo que está aquí internamente de proveedor es mi dato. El nombre del proveedor, Tapias, ese es otro dato. Y el ID del producto, donde está el número 1, ese sería un dato. Cada uno de esos elementos es un dato, pero la unión del 1, Tapias y Exotic, todo esto se convierte en un registro. Entonces, en la tabla productos, ¿cuántos registros tengo? Tengo 2 registros. 1 Tapias, 2 Chang. O sea que en la tabla productos tengo 2 registros. Y tengo aquí mis campos. Muy bien, entonces observemos que tengo otra tabla que se llama clientes, donde aparecen aquí pues de forma básica 2 campos: nombre de la empresa
y el nombre del consumidor. Entonces tengo dos campos y me aparecen dos registros. Y en pedidos alcanzamos a observar que hay tres campos. Código de pedido o código del cliente, no lo apreciamos ahí. Tenemos el nombre del cliente y tenemos empleado. ¿Cuántos registros tenemos? Sí, señor. Y tenemos tres registros. Tres registros. Muy bien. Entonces, Lady, por favor, con base en esta información, en esto que tenemos acá, si yo veo, me ubico aquí en 10250, solamente este número 10250, ¿a eso cómo se le llamaría? ¿Cómo se le llamaría? ¿Tabla, campo, dato o registro? 10250. Vamos a ver, por acá me dieron registro. ¿Qué me dice Lady? 10250 es una tabla. Dime. Dato. Vamos a ver. Lady, ¿qué me dices? Sí, sí. Como que está ausente. Listo. Entonces, ojo. Un compañero dijo registro, otro compañero dijo dato. Tenemos dos conceptos ahí. Sebastián, ¿con cuál de los dos se queda? ¿O me dice que es una tabla? ¿No está en la llamada? Bueno, entonces, ojo. Karen, ¿qué me dices? Es una tabla. Entonces, ojo con esto. Observen, aquí arriba dice productos. Voy a volver a enfocar todo. Productos, aquí arriba esto de productos, todo este cuadro viene siendo mi tabla. Todo esto es mi tabla. Aquí abajo dice pedidos, esta es mi tabla pedidos. Ahora, dice código de, esto es un campo. Cliente es un campo. Empleado es otro campo. Ahora, el número que yo les decía, el 10250, es un dato. Lo que me decía Luis es correcto. El número 10250 es un dato. Ahora, si yo tomo el 10250, lo uno con el nombre que aparece ahí del cliente, Hanari Carnes, y enfrente dice Peacock, todo eso, esos tres elementos ya se convierte en un registro. Los tres como tal, o sea, toda la fila ya es un registro. Pero un solo elemento es un solo dato. Es un dato. Bien. Ahora, veamos lo que es el sistema de gestión de base de datos, que las siglas SGBD. Y un sistema de gestión de base de datos es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. O sea, en otras palabras, es un software, es un programa. Además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de interrogación y de generación de informes. O sea, en otras palabras, un sistema de gestión de base de datos es un software que va a manejar la base de datos. ¿Como cuáles? Tenemos Oracle, Sybase, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Interbase, Firebird. Entonces, estos son diferentes sistemas administradores de bases de datos.
y hay muchas más. Entonces, en el caso nuestro, vamos a estar manejando el MySQL, pero a nivel profesional ya hay que empezar a manejar fuera del MySQL, que es el más usado, digámoslo así, entre comillas, en las empresas medianas y pequeñas, porque es un software gratuito, por eso es que se utiliza bastante. También está el MySQL, que es un software que se instala también en cualquier terminal, pero hay que pagar por él, lo mismo que el Oracle. Y alguien me podrá decir en este momento, pero es que yo consigo Oracle o consigo el SQL Server por internet, o yo lo tengo. Listo, ustedes lo pueden tener, pero si van a trabajar en una empresa, tienen que tener la licencia de ese programa. Si ustedes lo instalan sin licencia y sin permiso del gerente o del administrador, pues van a tener un problema legal dentro de la empresa. Y la empresa puede estar inmersa también en una sanción. Por eso todo software debe estar legalizado. El MySQL es el único que no requiere licencia o compra de derechos para poder utilizar en cualquier computadora. Por eso, vuelvo y reitero, es uno de los más utilizados, que es el que tiene el Delfín, el MySQL. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son las mismas que les hablaba hace un momento en cuanto a ventajas del manejo de una base de datos, como independencia física. Como lo dice acá, simplifica el desarrollo de las aplicaciones que no han de preocuparse del almacenamiento de los datos. Permite realizar cambios en la estructura física para optimizar el uso de la base de datos sin tener que modificar las aplicaciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo generar un pantallazo para hacer mis consultas. O sea, lo primero que yo vaya a ver, si yo le doy clic en un botón que dice búsqueda, él me va a mostrar una nueva pantalla. Yo puedo desarrollar, puedo generar ese pantallazo sin que me afecte nada a nivel de hardware donde está almacenada mi base de datos. Independencia lógica. Facilita la realización de cambios en las aplicaciones sin tener que modificar las bases de datos. Entonces, una cosa es el desarrollo de las aplicaciones, que es la independencia física, y otro es cambios en las aplicaciones. O sea, una cosa es crearla y otra cosa es entrar a hacerle algún cambio, sin tener que modificar mi base de datos. Cada aplicación organiza los datos en función de sus propias necesidades. Lenguajes de consulta. Facilita al usuario el acceso a los datos. Entonces, lo que les decía hace un momento, que yo puedo ingresar a la base de datos y consultar lo que yo desee, y que el software esté de una manera muy práctica, muy fácil de poder interpretar la información. Que estén los botones, por ejemplo, que diga consulta de su saldo, por decir algo. Editar sus datos. Entonces, que sea muy fácil de que el usuario pueda interpretar lo que está viendo en pantalla. Entonces, por eso dice facilita al usuario el acceso a esa información. Gestión automática, centralización, gestión automática de accesos concurrentes. Entonces, ya hablábamos hace un momento que el acceso concurrente es que ingrese mucha búsqueda a un mismo tema, que muchos usuarios quieran ingresar al tiempo buscando la misma información. Eso es acceso concurrente. Cuando habla de gestión automática, que el mismo software tenga la capacidad de hacer ese tipo de consultas o de búsquedas. Consistencia. Mantenimiento de integridad de los datos. Que, por ejemplo, los datos no estén duplicados, que los valores estén incorrectos. Entonces, por ejemplo, que yo coloque un campo que diga apellido. Si yo coloco un campo apellido, tiene que aparecer unas letras que formen un apellido.
no que me aparezcan números, porque ya en ese caso son valores incorrectos. Si yo coloqué un campo que diga apellido, no puede aparecer 1023. A eso se refiere. Seguridad. Control sobre el acceso a los datos particulares. Como hablaba hace un momento, que no cualquier usuario puede ir a consultar información. Tiene que tener un cierto nivel para realmente saber si puede consultar de todo o no. Y el uso de las bases de datos permiten que los datos se almacenen sin redundancia. O sea, que no se esté repitiendo en este caso. Esas son las ventajas, que es lo mismo de las ventajas de las bases de datos. Ahora, lo que son las llaves primarias y foráneas. Las tablas o archivos, o en este caso que se le conocen como entidades, de esas bases de datos, en su mayoría poseen un campo el cual es el más importante y que permite identificar un dato o un registro de manera única, que eso es lo que se le llama como llave primaria. Como en el caso nuestro, nuestra llave primaria para cualquiera de nosotros sería nuestra cédula, porque esa cédula es un dato único. La cédula de Luis no es la misma que la de Sebastián, por eso es la llave primaria, porque ese dato no se puede repetir. Es único, siempre se le va a llamar llave primaria o foreign key. Primary key. Ese dato no se puede repetir en otro registro. Nuestra llave primaria o primary key. Si miramos la tabla que teníamos anterior, miremos la tabla de clientes. Tengo un nombre de empresa. En este caso, en esta tabla de clientes, ¿se podría repetir la empresa? Aquí habría una llave primaria. ¿Qué dicen ustedes? ¿O en cuál de las tablas vamos a encontrar una llave primaria? ¿En productos, clientes o en pedidos? Recuerden que la llave primaria tiene que ser un dato que no se vaya a repetir dentro de esa tabla. En pedidos, ¿cuál sería entonces la llave primaria? El código D. Perfecto. ¿En qué otro habrá una llave primaria? O sea, en este caso el ID del producto vendría siendo una llave primaria. Es correcto. En la de clientes dice nombre de empresa y nombre, por ejemplo, del comprador, por decir algo. Aquí podríamos determinar de que no hay una llave primaria. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que hay una empresa que se llama PC Labs, y en mi empresa PC Labs está Luis Galicia, está Angie Tocora, Sofía Galicia, hacen parte de PC Labs y ellos van a llegar como clientes y cada uno se registra por aparte. Entonces le van a preguntar cuál es el nombre de su empresa. Llegó Sofía Galicia, entonces ella va a decir PC Labs. Llegó Angie Tocora, días después, la voy a registrar. ¿Cuál es el nombre de su empresa? PC Labs. Entonces el nombre de la empresa se va a repetir, porque son 3 usuarios que hacen parte de una misma empresa y van a llegar a registrarse como clientes. Entonces por eso aquí no hay una llave primaria, porque los nombres de la empresa pueden repetirse en un momento dado. Mientras que en la de productos, el ID del producto no se puede repetir. Entonces yo ya tengo un ID 1, no puede volver a existir un ID 1, porque ahí ya habría un conflicto en mi base de datos. Lo mismo en el código de pedidos.
de la tabla inferior. El 10248 es el pedido que hizo este señor Willman y no puede haber otro mismo código de otra persona. Entonces, a eso es lo que me refiero con llaves primarias. Que la llave primaria tiene que ser un campo importante donde los datos no se puedan repetir. No se puedan repetir. Ahora, las llaves foráneas son campos primarios o son llaves primarias de otra tabla que están en otra entidad. O sea que si en una tabla está como llave primaria, puede aparecer en otra tabla, pero ya viene siendo una llave foránea, porque me va a jalar esa información, me va a permitir hacer una relación de tablas. Entonces, observemos acá la tabla de clientes. La tabla de clientes tiene un ID cliente con un nombre de cliente, y mi llave primaria es el ID cliente. Entonces, esta viene siendo mi llave primaria, el ID cliente. Pero si nos vamos a ventas, observen que yo tengo un ID cliente. Un ID cliente, tengo un ID de producto, un ID fecha, un importe total y una utilidad. Entonces, este ID cliente vendría siendo mi llave foránea, porque el ID cliente viene de mi tabla clientes como llave primaria. Entonces se está comportando acá como una llave foránea. Si miramos en producto, tengo también un ID de producto, un rubro, un tipo y un nombre de producto. De estos cuatro, la llave primaria es el ID de producto, porque es un dato que no se puede repetir, el ID de producto. Pero en la tabla de ventas tengo también un ID de producto. Entonces, esto aquí en ventas, el ID de producto es una llave foránea, un foreign key. Y en fechas, observen, en fechas tenemos el ID fecha, que es la primary key, mi llave primaria, año, trimestre, mes y día. En fechas, el ID fecha. Y en las ventas también tengo un ID fecha. Como está el ID fecha como llave primaria en mi tabla principal fechas, aquí en ventas él se va a comportar como una llave foránea, una foreign key. Entonces aquí estamos hablando de una base de datos relacional, porque estoy relacionando diversas tablas mediante llaves foráneas y llaves primarias. Entonces, siempre que ustedes van a generar una base de datos, tienen que ampliar su visión. Tienen que saber cuántas tablas pueden ustedes utilizar en un momento dado en esa base de datos. ¿Cuántas tablas? Y en esas tablas, ¿qué campos van a utilizar? Y de esos campos, ¿quién va a ser una llave primaria o una llave foránea? Pero siempre se debe manejar de esa manera. Que eso obviamente por ahora puede ser un poco enredado para los que es la primera vez que están viendo este tema, pero ya mediante ejercicio lo vamos a ir aclarando poco a poco. Muy bien. Entonces miremos que esta es una tabla de una empresa común y corriente, cualquier empresa que venda artículos. ¿Por qué? Porque yo necesito tener productos para poder vender. Y si yo tengo mis productos, tengo que codificar mis productos con un ID del producto, que en este caso en las empresas ahorita lo relacionas con el código de barras. Entonces este ID del producto puede ser el mismo código de barras, donde dice rubro, o sea mi precio, qué tipo de producto es y el nombre del producto. Ahora tengo la información ya de mis productos. ¿Quién llega a comprar a mi empresa? Unos clientes, unos usuarios. Entonces yo a mis usuarios los registro con un código del cliente o un ID cliente, que sería el código, y un nombre de cliente. Obviamente aquí en clientes pueden ir más datos, ¿no?
nombre del cliente, fecha de nacimiento, que eso es lo que hacen muchas empresas actualmente. ¿Para qué? Para poder captar la atención del cliente y volverlo un cliente fiel a nuestra empresa. Porque si yo le pido a él cuál es la fecha de nacimiento, cuando llegue el día de su cumpleaños, yo le puedo enviar un correo electrónico con una felicitación, un póster bien bonito, una tarjetica de cumpleaños, diciéndole, tú eres un cliente importante para nosotros y en tu día te estamos festejando tu cumpleaños, y algo mostrándole, celebrándole los cumpleaños. Con eso el cliente dice, wow, esta empresa se acordó de mí. Y más adelante cuando diga, yo necesito comprar, por ejemplo, un buzo, no, voy a ir a esta empresa porque esta empresa siempre estuvo pendiente de mí en mis cumpleaños. Así la empresa realmente no lo ha hecho directamente, lo hizo el sistema de forma automática, porque se programa para que cuando llegue la fecha de cumpleaños automáticamente redireccione tarjetas. Eso es lo que hace realmente las empresas cuando quieren atraer al cliente, quieren volverlo fiel a esa misma empresa. Y tenemos una tabla de ventas en donde me va a relacionar esa información: qué me compró, quién lo compró, qué fecha fue y cuál fue el total de las ventas. Entonces por eso está el ID cliente, o sea, el código del cliente, el ID del producto para saber qué producto fue, en qué fecha se compró y cuál fue el importe total y la utilidad. O sea, cuánto compró y realmente cuánto ingresó a las arcas de la empresa. Entonces aquí se está relacionando llaves primarias y llaves foráneas. Bien. Hasta ahí la parte de introducción. Como les decía hace un momento, puede ser muy enredado, pero la idea es que a medida que estemos verificando más la información, nos va a ir quedando mejor conceptualizado, que es lo que necesitamos. Entonces, vamos a continuar con unos videos para retomar lo que son el concepto de las bases de datos. Y luego entonces ya empezamos a verificar el trabajo que vamos a elaborar.